Bueno, vamos a comenzar entonces con la clase del día de hoy. Ustedes tienen el sílabo, ¿cierto? Con el cual ustedes, me gusta mucho, es el sistema que se hace acá, que yo también lo hice, que es preparar las clases. Entonces, como ustedes ya saben lo que va a contener la clase, lo que yo voy a hacer, hermano, va a ser un resumen con un PowerPoint, porque yo trabajo con PowerPoint. Entonces, yo voy a ir explicando algunos conceptos y también les voy a ir preguntando. Ya, entonces, y a medida que salgan las preguntas, también, también ahí las vamos a tratar de contestar. Ya, espérenme un segundito. ¿Alguno de ustedes, hermano, ha estudiado esta materia, la ética? Eh, lo digo como materia filosófica. ¿Alguien? No, por acá no. ¿No? Ok, No, y ética cristiana en algún seminario o instituto bíblico? no todavía. ¿Tampoco? Ok, bien. Bueno, la ética es algo que aparentemente uno dirá, la ética debe ser algo técnico, algo especial, pero la verdad es que la ética es inherente al ser humano, ¿ya? Es inherente al ser humano. Y para eso, para empezar, quiero comenzar con dos textos bíblicos. Un texto que se encuentra en Proverbios capítulo 1, y el primero que lo encuentre lo lee, que sería Proverbios 1 del versículo 7, y luego entramos a Santiago capítulo 1 versículo, versículo 5. Lo leemos entonces, hermano. ¿Quién lo tiene? Yo, pastor. Proverbios, Luis. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amén. Bien, y leemos también Santiago 1:7. 1:5, perdón. 1:5. Y si ¿Quién lo tiene? alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Amén. Bien, hermanos. ¿Qué, qué encuentran ustedes que tienen de común esos textos? ¿Qué les parece a ustedes, hermanos, que encuentran que tiene de común? Por ejemplo, La palabra sabiduría. la palabra sabiduría. La sabiduría. Una dice que es el temor de Dios. ¿Ya? La sabiduría es el temor de Dios, y que produce y hace bien al que teme a Dios y al que es sabio. Y, y en contraste se encuentra el versículo 5 de Santiago que nos dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Entonces, para abrir este curso o esta lección número 1, para mí es muy importante que podamos entender que la ética es la sabiduría para vivir. Es cómo conducirnos, ¿ya?
es cómo conducirnos, cómo llevar adelante nuestras vidas de ser humanos. Entonces es muy importante, hermanos. Yo aquí abrí mi PowerPoint. Ustedes me dicen si es que se ve. Sí, Se ve pero se en ve. blanco. Ah, no, Ya, ahí está entrando ya. ahí, Sí. ahí. Ya, muy bien, hermano. Bien, vamos a checar acá. Ok. Bien, vamos a ir con la lección uno, ética cristiana. Y bueno, antes de poder empezar, lo que deseamos nosotros como seminario es que ustedes puedan llevar y confrontar eh, y revisar e incluso cambiar las dinámicas personales, familiares, sociales que no se ajustan a la norma bíblica. Todos seguimos una ética, todos tenemos una forma de ver la vida, de conducirnos, pero no siempre es de acuerdo a la palabra de Dios. O no lo entendemos o no lo sabemos. Entonces, aquí vamos a indagar un poquito en estos temas, que si bien son bastante abstractos, pero sí son muy prácticos, ¿ya? Y hoy día vamos a ver las nociones de los sistemas éticos utilitaristas, sistemas éticos idealistas, sistemas éticos dialécticos y sistemas éticos trascendentales. A alguno de ustedes, hermanos, le hago la siguiente consulta. ¿Les sucedió que ustedes cuando vieron el curso creyeron que era solamente nociones de sistemas éticos? ¿Les pasó eso a ustedes? Sí, pensé eso. Y son Bueno, varios sí. funcionarios. Bueno, a mí me pasó lo mismo, hermana. Me pasó hace un mes atrás, menos mal. Yo dije que corto no puede ser y después me di cuenta, revisando el libro de la cueva, que es el libro bibliográfico que estamos viendo, ahí me di cuenta, sí. Así que son todos estos del capítulo uno. Pero se dieron cuenta a tiempo, ¿no? ¿Sí o no? Sí, son más de 30 preguntas. Sí, sí, son algo, sí, es más o menos. eh, las preguntas, hermano, eso es importante. Sus respuestas, le pido por favor que me lo envíen a mi correo electrónico. Yo al final, en el PowerPoint final, está puesto en mi correo, así que ahí lo van a anotar, ¿ya? Bien, bien, entonces comenzamos con este resumen, que es un resumen abreviado. Y lo primero que vamos a ver son las nociones y sistemas éticos. Eh, y aquí nos vamos a referir a definiciones, a nociones, a los primeros prolegómenos o lo primero que debemos saber de esto. Primero es la definición de ética. Bueno, la ética, hermanos, es la ciencia de la conducta que estudia la conducta humana y está entendida como un conjunto de acciones conscientes dirigidas hacia un fin. Eh, ¿Qué más podríamos decir, hermanos? Abra el micrófono. ¿Qué más podríamos decir de la definición de ética que hayan Ética leído? viene a ser pues un código de reglas o principios morales que rigen la conducta
considerando las acciones de los seres humanos. ¿Puede ser? Sí, sí. Eh, bueno, la idea, hermanos, es que nosotros, aparte de estar leyendo, digamos, es que lo asimilemos y un poco lo parafraseemos, digamos. Entonces, diríamos que la ética es una ciencia, ya es una ciencia filosófica, que también se llama filosofía moral en algunos casos, y, y, y la ética es lo que es lo que norma nuestra conducta, ¿ya? Eso es súper importante. Lo segundo que vemos en las nociones es las características del ser humano ético. ¿Qué características podemos decir, hermano? Hermano Vinco o Estaba hermano, hablando solo. Sí, hermano no. Vinco, sí. Lo que pasa es que no me acuerdo de las características, porque me acuerdo del párrafo que hablaba de la comparación que hizo entre los animales y el hombre, y el hombre Ya. tiene que escoger de manera continua, a diferencia de los animales, que es una cosa absolutamente Bueno, instintiva. esa es una característica esencial del hombre, la racionalidad, ¿ya? La capacidad de razonar y tomar decisiones conscientes. ¿Eso, Vinco? Hasta ahí estamos de acuerdo, sí. Ahora Ya, estaba bien. tratando de encontrar No, el sí, sí, complemento de eso. sí, pero eso, y justamente eso nos hace a tener un albedrío responsable. Aquí le hago una pregunta teológica para cualquiera que no quiera contestar. ¿Por qué no hablamos de libre albedrío? Solamente albedrío responsable. Porque lo perdimos. Eso, hermana. Muy bien. Porque lo perdimos. Ahora lo recuperamos nosotros como cristianos, ¿cierto? Como hijos del Señor. Claro. Pero ahora se habla de un albedrío, de la toma de decisiones, porque el ser humano es volitivo, ¿cierto? Es volitivo, que quiere decir que eh, eh, basa su vida en la voluntad. Entonces, este ser humano eh, tiene responsabilidades, ¿ya? Y esto va con la relación con valores y las metas que cada uno podemos tener, las metas que cada uno podemos tener. Eso es importante. Hermanos, yo quiero que leamos un texto de la Biblia que es Juan 14, del 2 al 6, que nos va a ayudar. ¿Lo puede leer mi hermana Mari, por favor? Si estás ahí. Sí, sí, estoy aquí. Ya. Me dijo Juan 14 del 2 al Al 6. 6. Sí. En la casa de mi padre perdón, que veo bien muy poco, moradas hay. Si no fuera yo, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me Ok. fuere, Siga, siga, allá, siga. allá. Siga, siga. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y Ok. sabéis, ah, Siga leyendo, ah, siga leyendo. y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. ¿Sigo? Sí, siga. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si Ok. me conocéis, también a mí, perdón, también a mi Hasta Padre ahí, sí, conoceréis. sí, Ya, hasta ahí es, hasta el versículo 6. Gracias, hermana Mari. de nada. Bueno, nosotros aquí lo que vemos es que Jesús está presentando aquí un camino de vuelta a casa, ¿cierto? De vuelta al Padre, eh, a Dios. Entonces, este camino, eh,
podríamos llamarlo que es un camino espiritual, por supuesto, pero también es un camino que involucra la conducta, la moralidad del ser humano. Nosotros somos muy quisquillosos los cristianos y cuando decimos que el Evangelio no es solo creer, sino hay que vivirlo, ¿cierto? Y nos estamos refiriendo ahí a la conducta propiamente tal. Entonces, muchas veces se cae en un moralismo por desear que éticamente tengamos una ética cristiana, pero aquí vamos a ver, y lo vamos a ver más adelante, especialmente la lección 2, vamos a ver, vamos a hablar ahí de la teología de la ética cristiana. Y eso es muy importante porque nos vamos a ver que no hay ninguna ética eh, que pueda ayudar al hombre a salvarse, sino la ética de Cristo. Amén. Eso es importante que ya lo digamos. Bien, la relación entre ética y religión, el concepto de ética natural, este eh, concepto de ética natural que rige la conducta del ser humano. Y aquí le hago una pregunta. ¿Es una utopía o realidad, de acuerdo al texto? Hermano David o hermano José. Entonces, hermano, justo ahora no puedo responder. Ya, ok, muchas gracias. Hermano Luis, tú abriste el Una uto- micrófono. es una utopía, doctor, Ya, ¿por qué es una utopía? porque, bueno, no es una realidad porque el hombre no tiene la capacidad en sí mismo de ser bueno, de ser moralmente bueno. Así es, hermano. Eso es muy importante que lo tengamos claro, Ent- porque sabemos que nosotros conocemos la doctrina de la depravación total, ¿cierto? En el TULIP, en lo que es el canon de Dort, y nos habla de la depravación total, que es la doctrina paulina, la doctrina de Cristo, que nos dice que todos tenemos no una tendencia humana al mal, sino que es realmente somos depravados, corruptos, ¿ya? Y desde allí nace la necesidad de buscar en Dios la verdad y la justicia. Ahora, esta necesidad de buscar en Dios la verdad y la justicia, en el hombre caído, se vuelve una utopía porque busca la verdad y la justicia, pero fuera de Dios, ¿cierto? Entonces va creando sistemas e ideologías morales de conducta que, que suelen alejar más el corazón del hombre de Dios. Y por ejemplo, a- aquí encontramos la ética como búsqueda de propósito. Y aquí entendemos algo importante, hermanos, que esto va en la relación con la búsqueda de un propósito mucho más elevado. Y ese más elevado debería ser Dios, pero para el ser humano, lamentablemente, no es el Dios verdadero, no es el Dios bíblico, sino muchas veces es el Dios autoimagen del hombre. No sé qué podemos decir al respecto, hermano. ¿Qué opinión tienen de lo que acabo de decir? No, no hay. Bien. La ética como guía hacia la realización personal. Entonces,
aquí vamos a ver sistemas éticos, hermanos, son sistemas éticos que pretenden poner esta muleta que le falta al hombre, esta muleta de Dios, ¿ya? Y ahora muchas de estas muletas eh, tienen la promesa de llevarte a tener una relación con el Creador, pero si no es la verdad bíblica, son solamente alternativas, ya son solamente caminos ficticios. Como dice la palabra de Dios en Proverbios, que hay caminos que al hombre le parecen rectos, ¿cierto? Pero su fin es camino de muerte. Entonces ahí hay una búsqueda de la dirección moral y que siempre se aleja de Dios porque el hombre es corrupto en su esencia. Bien, eh, cuestionario, aquí lo tengo. Las preguntas no las vamos a contestar por un tema de tiempo, pero me las van a tener que enviar. Ya, vamos, y aquí tengo un pequeño resumen eh, que me gustaría que lo leyeras, David. No sé si lo puedes leer ahora. Sí, ahora sí. Sí, léelo, por favor. La ética es la ciencia que estudia la conducta humana y se basa en principios morales que evalúan la justicia de las acciones. Se considera una ciencia normativa que busca establecer ideales para guiar la conducta. Los seres humanos son éticos debido a su capacidad de razonar y tomar decisiones deliberadas basadas en valores y objetivos. La ética también se relaciona con la búsqueda de un propósito más elevado en la vida y la relación con Dios. En cuanto a una ética natural, después de la caída por el pecado, se considera una utopía, ya que el ser humano tiende al mal y necesita buscar a Dios, buscar en Dios la verdad y la justicia. Amén. Bien, ahí tenemos un resumen del primer punto. ¿Tenemos algunas consultas para pasar al otro? ¿Algunas dudas? ¿No? Bien, hermanos. Eh, por un tema de tiempo lo estamos haciendo rapidito. Lo segundo son los sistemas éticos utilitaristas. Y aquí encontramos dos, que son el hedonismo y el utilitarismo, ¿ya? Y aquí dentro del hedonismo, que se deriva de la palabra placer, es la palabra griega que se refiere al placer, que clasifica los sistemas éticos utilitarios. Y esto es importante porque el hedonismo tiene que ver con la búsqueda del placer. Nosotros, eh, la gente de este siglo, de los últimos 40 años, se ha vuelto extremadamente hedonista. No sé si han escuchado esa palabra, el hedonismo, ¿sí? Y justamente es la búsqueda del placer. Y aquí encontramos dos temas en el hedonismo. Uno es el hedonismo egoísta, que está el epicureísmo, que esto fue dado por un filósofo llamado Epicurio, que propuso que el sumo bien es el placer del individuo, que el sumo bien, que, eh, que aquí no está solamente el placer sensual, sino que hay un placer, un mayor placer, que incluye incluso la ausencia del dolor. También
está el hedonismo universalista, que esto es utilitarismo y que se refiere a eh, a que el sumo bien es el placer, pero ya no se hace en forma individual. No es individual, sino que involucra la mayor cantidad de personas. Y en el epicureísmo, que tenemos a Epicuro, que Epicuro fue un filósofo que estuvo en el 341 al 270 a.C., definió el placer no como la búsqueda de placeres desenfrenados, sino como la ausencia de dolor. Y y eso muchas veces es lo que estamos buscando nosotros en la vida. En la vida incluso nosotros buscamos las profesiones, ¿cierto? Que nos impliquen menos sufrimiento o menos, no hablemos de sufrimiento, de sufrir, sino que menos esfuerzo. ¿Cierto? Menos esfuerzo, menos cantidad de estudio, menos cantidad de horas, que sea todo, eh, que haya ausencia de ese sacrificio, ¿ya? Eh, y aquí se hablan de los criterios para discernir el sumo placer. Los voy a nombrar solamente: la durabilidad, la pureza, la superioridad de placeres mentales y el placer pasivo, hermano. Bien, las críticas al epicureísmo son, bueno, la confusión del lenguaje que confunde lo deseable con lo ético, ya, la desconexión de lo moral, que actuar por el bien de otros no siempre se basa en el placer propio, el mal ajeno, que se refiere que el placer a expensas del dolor ajeno es moralmente cuestionable, claro, porque es cuestionable, ¿cierto? Eh, y valor del sacrificio. La ética reconoce los sacrificios que van en contra del placer personal. Entonces, eh, aquí estamos encontrando que nuestra sociedad tiene mucho de hedonismo, ¿no? Y también hay un conflicto de intereses donde la búsqueda del placer personal puede causar eh, conflictos. Entonces, el utilitarismo, eh, que salió del epicureísmo, eh, aquí hay un hombre que se llamó Jeremías Bedman, y él sostuvo que el utilitarismo sostiene que es una acción buena si produce la mayor felicidad para el mayor número de personas. O sea que ya no es tanto individual como para Epicuro, sino que es cuando más toca a la mayor parte de las personas. Ya se centra en las consecuencias y no en la motivación. Eh, Aquí Betam estableció criterios para evaluar el placer, que solamente los voy a nombrar, que son la certeza, la propincuidad, la fecundidad, la pureza, la intensidad, la duración, la extensión. La crítica al utilitarismo es la imposibilidad de la aplicación exacta, vale decir, dificultad para medir el placer y determinar el mayor bien común. ¿Ya? Todo esto usted lo tiene en el texto, hermanos. La obligación personal es donde se siente mayor obligación hacia los familiares que hacia los desconocidos. Esto es algo típico de nuestra sociedad actual, de la ética social, ¿no? Que nosotros vamos a justificar nuestras acciones y sentimos mayor obligación hacia la gente conocida, ¿cierto? Que a la gente desconocida. Y es todo un tema ese, hermano. Eh, Ahora
Tercero, tenemos la injusticia. La injusticia puede justificar acciones inmorales si se resultan en mayor placer para la mayoría. Esto es importante. Ahí tenemos también el cuestionario, que también lo necesito, así que para que me lo envíen, ahí está. Hay 6 preguntas más, ya van 7 más 6, son 13, así que van 13 preguntas. Bien, y aquí tenemos el resumen que le voy a pedir a uno de mis hermanos que me lo pueda leer. No sé si mi hermano José Neira está presente o mi hermana Aida. Mi hermana Aida le voy a pedir que lo lea, por favor, el resumen. Mire, el hedonismo y el utilitarismo son sistemas éticos utilitarios que se centran En el placer como bien supremo. se centran en el placer como el bien supremo. El hedonismo se divide en hedonismo egoísta y hedonismo universalista, mientras que el utilitarismo se enfoca en producir la mayor felicidad para el mayor número de personas. Epicuro y Bentham son figuras claves en estos sistemas, que enfrentan críticas como la desconexión de la moral y la dificultad para medir el placer. A pesar de sus virtudes, el utilitarismo puede descuidar la justicia y el deber moral. Gracias, hermana. Bueno, ¿algún comentario de esto? ¿Alguna consulta, duda? Yo, O... Sí, soy pastor, en relación a las tareas, en realidad lo que le quiero consultar primero. ya. Tendríamos que responder el cuestionario. Esa sería la primera tarea, por decirlo de alguna manera. Eh, ¿Cierto? sí, o sea, según el sílabo, ustedes ya tendrían que haberme enviado la tarea. Ah, chuta. Ya, Ya me la tendrían que haber enviado, según el sílabo. Y, ya, y, bueno, al final de la clase, vamos a hablar sobre ese tema. ya. ¿Ya? Pero no hay ninguna pregunta sobre lo que estamos hablando de los sistemas éticos utilitaristas. ¿Se entiende? Yo entiendo que había mucho, o sea, que esto no se había visto. Entonces, lo estoy tratando de explicar de la manera más elemental posible. ¿Ya? Eh, bien, ahora nos vamos con los sistemas, perdón, perdón hermano, ¿me dijeron algo? No, yo quería, respecto a lo que estaba comentando, Pastor, que para Ya, mí dígame. es súper interesante y nuevo, así que estoy de a poco como conociendo y tratando de absorber y me imagino que en el tiempo va a ir madurando y lo voy a interiorizar. Pero bien, eso. Bien, sí, bueno, es la idea porque, bueno, este seminario tiene dos vetas. Una es la parte teológica eh, y la parte también filosófica. Y esto me gusta mucho a mí porque creo que nosotros tenemos que eh, aprender que, que todo va amarrado, ya que no puedo separar la ortodoxia de la ortopraxis, no puedo separar la ortopraxis de la ortopatía. Las tres van juntas. ¿Me entienden cuando me refiero a ortopraxis, a ortopatía? No. No mucho, No, pastor. no, ya, mira, ortopraxis es, perdón, ortodoxia me refiero a al área intelectual, ya, al área que al área mental, de la inteligencia.
y que va desarrollado, ¿cierto?, nuestra fe para que nosotros también podamos tener un desarrollo intelectual. Pero también hay un desarrollo de la ortopraxis. ¿A qué me refiero con eso? Que tiene que haber un desarrollo a nivel práctico, a nivel de la voluntad, a nivel de la experiencia de hacer las cosas. O sea, que no solamente pasa por lo intelectual, sino que lo intelectual se haga vida. ¿Se entiende? Sí, Sí, ya. Y la ortopatía se refieren a las emociones, a las emociones. O sea que lo intelectual más lo voluntario, lo práctico, me tiene que llevar a tener una sana emoción, una sana experiencia. Por ejemplo, en el culto se ven esos tres valores, esas tres metas. Por ejemplo, hay cultos o hay iglesias que son extremadamente ortodoxas e intelectuales, donde no hacen nada, por ejemplo, de la emocionalidad, no aplauden, no expresan su emocionalidad. Hay iglesias que no son muy intelectuales, sin embargo son iglesias más legalistas, más de hacer, más de practicar, más de servir a Dios con tu voluntad. Y también hay iglesias que exacerban su emocionalidad. ¿Se entiende, no? Entonces, con eso me estoy refiriendo a esas tres metas de la ortodoxia, ortopraxis y ortopatía. Ahí para que se entienda. ¿Ya? Bien, entonces seguimos con los sistemas éticos idealistas. El sistema ético idealista, las ramas principales es el intuicionismo y el kantianismo. El intuicionismo sostiene que el motivo detrás de la conducta es fundamental. Eh, Esto nos define importante la definición, ya que se debe, eh, la conducta es fundamental. O sea, más que el ser es la conducta. No estoy diciendo, ojo, no estoy diciendo, no estoy diciendo que es lo que tenemos que hacer, ¿ah? Lo que tenemos que vivir. Yo estoy enseñando y mostrando cuáles son los sistemas éticos que el hombre ha creado para poder tener una moral parecida a la moral bíblica, pero que es una utopía, ¿ya? Partimos de esa base. Entonces, las clases de intuicionismo son los estoicos, ¿no? Que ahora está muy de moda la filosofía estoica. No sé si alguno ha escuchado de eso, de la filosofía estoica. Yo no, pastor. No, es muy interesante, hermano, porque hay un movimiento que yo conozco muy cercano de cristianos estoicos. Y es lo más absurdo que hay, porque no se puede ser cristiano y estoico, o cristiano y no sé, tener una posición eh, eh, política que vaya en contra de mi fe, ¿me entiendes? Eh, entonces, el estoico es muy interesante porque el estoico lo que pretende es que a través de su moral, a través de una regla de conducta, puede surgir. Y nosotros sabemos que eso es imposible, hermano. Eh, ¿Cuál es la crítica de esto? Las críticas son, es que fabilidad de la intuición moral, la subjetividad de la ética, hay una racionalización de acciones, hay una desvalorización de las emociones, de la importancia de las consecuencias. Y esto es importante porque
estas personas, por ejemplo, que los estoicos, eh, eh, principalmente se dio en la antigüedad, Marco Aurelio, que fue un emperador romano, él era un emperador estoico y claro, y ellos exacerbaban mucho la moral y las aptitudes físicas, el esfuerzo físico, la belleza física, pero sin embargo, moralmente ellos tenían problemas con el pecado. Entonces, ahí hay inconsistencia. Bien, otra rama es la de la del purismo moral de Kant, el llamado la ética kantiana, el kantianismo, el purismo moral de Kant, que comparte similitudes con el intuicionismo, ya que enfatiza la importancia de la buena voluntad y del deber. O sea que Kant, que es un filósofo, ¿cierto? Al igual que los estoicos, están ellos diciendo que el hombre es bueno y como bueno tiene que hacer lo bueno y exacerbar las cosas buenas, ¿ya? Las críticas de esto es que el deber es el único motivo, que hay un rigor excesivo, que hay fallos en lo que es el universalismo, o sea, hay un fallo en que todo el mundo sea bueno, por supuesto, y hay una inadecuación del puro deber. Eh, cuando, cuando, por ejemplo, a nuestros hijos les enseñamos que lo tienen que hacer por un deber, ellos simplemente no lo hacen, porque ellos no actúan por deber, sino que tienen que saber también, tienen que comprender. ¿Ok? Ahí tenemos el cuestionario con 5 preguntas más, ya tendríamos 13 más 5, son 18, ¿ya? Y el resumen. Y el resumen lo va a leer mi hermano Vinco. El sistema ético idealista se enfoca en el intuicionismo, que sugiere que el motivo detrás de la conducta debe ser el deber moral guiado por un sentido intuitivo. Se abordan diferentes clases de intuicionismo, como los estoicos, los intuicionistas ingleses y los modernos como G. A. Moore. Sin embargo, existen críticas al intuicionismo como la falibilidad de la intuición moral y la falta de consideración de las emociones en la motivación ética. Además, se menciona el purismo moral de Kant, que comparte similitudes con el intuicionismo al poner énfasis en el deber y la buena voluntad. Aunque la ética kantiana tiene sus críticas, especialmente en su enfoque en el deber como único motivo y la rigidez de sus normas absolutas. Amén. Bien, hermano. ¿Alguna duda respecto de este tema? ¿Un comentario? ¿Algún- Interesante, yo estoy Sí, fascinado, sí, no, no sé, estoy fascinado, eso. sí, sí, estos son pinceladas, pero yo insisto que son sistemas éticos, morales, que quieren, de cierta manera, poder, eh, anular a Dios, ¿me entiendes? Y que son los sistemas que están éticos que rigen en nuestra sociedad actual. Entonces, es importante que los conozcamos. Bien, nosotros vamos con el sistema ético, se llama, aquí está, el dialéctico, ¿ya? ¿Qué es lo que es la dialéctica? La dialéctica tiene que ver con el tema del debate, del argumentar, ¿ya? Es la metodología de los debates, las controversias filosóficas,
Y aquí, dentro de estos sistemas éticos dialécticos, el primero que encontramos es la ética evolucionística, que se centra en que las conductas morales deben favorecer la supervivencia de la especie. O sea, ¿qué quiere decir? Quiere decir que se considera que la ética tiene un componente teleológico, aunque carece de fines bien definidos debido a la incertidumbre sobre el futuro. ¿Ya? Esto es importante. La crítica que se le hace al evolucionismo es la dificultad de aplicar este criterio en conflictos morales. Aunque se acepta el criterio de la supervivencia, eh, determinar qué conductas son efectivas para ello puede ser complicado, hermano. Bien, también tenemos como argumentos filosóficos también que nacieron con la iluminación, con todo este tema, el año 1800, qué sé yo, nació el sistema de Hegel, que es la ética hegeliana. La ética de Hegel eh, prioriza la obediencia al Estado como manifestación de la voluntad universal. Y esto tiene que ver con algo político-social, hermanos, que lo estamos viendo hoy día. Sabemos que Hegel tenía un pensamiento estatista. L- los gobiernos de izquierda tienen esta tendencia. También es conocida como el perfeccionismo, que se centra en la dialéctica eh, y en la realización de la conciencia del individuo a través de la obediencia al Estado. Para Hegel, el Estado es la manifestación de la voluntad universal y la ética se basa en la primacía del conjunto sobre el individuo. O sea que eh, en, en esto no es importante la individualidad, sino que es importante el rebaño, ¿ya? Y, y esto lo estamos viendo nosotros, por ejemplo, en Chile, con estas ideologías que pretenden estatizar y el progresismo de izquierda lo tiene muy arraigado. La crítica es que se subordina la conciencia individual, vale decir, nosotros, los cada unos, al Estado y carece de un fin específico para la conducta. Y tercero, la existencia existencialista. El existencialismo subraya el valor de la existencia y la necesidad de tomar decisiones responsables en un contexto de libertad individual, teniendo en cuenta las circunstancias que influyen en cada situación. Entonces, aquí nos encontramos con los existencialistas, que ellos toman decisiones responsables en libertad individual, ya. Después también tenemos la ética moderada o de situación de base bíblica, que es el existencialismo moderado, que es de base cristiana, enfatiza que el ser humano es inherentemente moral y que la acción responsable es fundamental para la realización personal y ética, que se centra en la acción humana como clave para la ética. Esto, hermano, es muy parecido a, a una moralización de la religión, del cristianismo, pero también no es el camino, ya no es el camino para la ética que nosotros andamos buscando, que es la ética de Cristo. También tenemos la existencialista radical, este existencialismo radical que argumenta que el amor es suficiente para guiar la conducta. Eh,
Ustedes han escuchado este argumento, ¿no? El típico argumento que dice, eh, el amor todo lo puede, pero no en el sentido cristiano, ¿no? Eh, Démosle, si hay amor, todo funciona. Bueno, esto también tiene críticas. Eh, por ejemplo, la crítica es que hay una contradicción entre la ley y el amor. Y el amor. Y fíjense que a esta moral de situación se le llama la muerte de Dios, donde ya Dios no existe, pero nosotros sabemos que Dios es amor, ¿cierto? Pero para ellos, ellos no vinculan a Dios con el amor, sino el amor para ellos es un Dios. No sé si se entendió eso bien con lo que dije recién. Sí, está clarito. Dista Ya, bastante la mirada de Dios como creador todopoderoso versus el concepto de amor que mantienen en que el amor por sí mismo, casi la palabra amor para ellos es suficiente. claro. Claro, y se cae en un individualismo que es como mágico, y ellos que creen que por decir, claro, palabras, eh, se crean realidades, pero eso no es así. Ese es el método que usan todas las sectas y las ideologías de moda. Sacar una palabra que suene a Justamente, bíblica y la moldamos a la creencia que yo ya tengo preconcebida. Pero en es ningún así, caso al revés de vaciarme para ir a conocer lo que Dios quiere realmente, no dista mucho. es así. Gracias, hermano. Bien, eh, gracias. Ahí hay una autonomía inapropiada, rechazar la ley objetiva. Hay una dilución de lo sagrado con la supresión de la distinción entre lo profano y lo sagrado. Aquí tenemos 9, que ya perdí la cuenta, pero algo de veintitantas preguntas. Y le voy a rogar a mi hermano Luis que pueda leer. Lea, hermano Luis, el resumen. Los sistemas éticos dialécticos abordan enfoques con la ética evolucionística, la ética hegeliana y la ética existencialista, cada una con sus propias características y críticas. En general, estos sistemas éticos exploran diferentes perspectivas sobre la moral y la conducta humana, ofreciendo diversas formas de entender y abordar cuestiones éticas. Muy bien. Gracias, hermano. Y por último, vamos a ir a este último sistema, que es el sistema trascendental o de éticos trascendentales, que la definición nos dice que se aplica a una metafísica a la conducta humana, o sea, una espiritualidad, ¿ya? Una espiritualidad. Y de esto hay mucho también en nuestra en nuestra sociedad actual, que aplica una metafísica a la conducta humana, considerándola como parte de un sistema filosófico más amplio. Entre los más destacados se encuentran la ética de Platón, la de Aristóteles, también tenemos la ética también de Hegel. Eh, Aquí veamos la ética de Platón, basada en una metafísica teológica, teleológica, donde el ser humano aspira a la forma de bien. La felicidad se logra a través de la justicia y la dominación de la razón sobre el cuerpo. O sea, porque para Platón y los filósofos antiguos, ellos consideraban que el cuerpo era malo, el cuerpo era negativo, entonces la razón, el intelecto tenía el poder de controlar el cuerpo. Y es así como salen los ascetas, que son estos
estos hombres, este movimiento, que lo que tenían ellos eran el control del cuerpo, ¿ya? El control del cuerpo eran, con meditación trascendental, qué sé yo, con llevar la mente en blanco, en alfa, no sé, todo eso. La crítica es que el enfoque negativo es hacia la materia, claro, hacia el cuerpo y las influencias, y, y es lo que decía yo, y es la influencia en prácticas ascéticas. O sea que son los típicos personajes, por ejemplo, en la Edad Media, ¿cierto? La Edad Media, el cristianismo tuvo mucho de esto, donde se flagelaban, se autoflagelaban el cuerpo con latigazo, ¿cierto? Porque ellos consideraban que el cuerpo era malo, negativo, o sea que Dios se había equivocado al crear el cuerpo, ¿ya? Después tenemos la ética de Aristóteles, en que la realización humana se logra cumpliendo la naturaleza racional. Eh, Aristóteles sostiene que el ser humano debe realizarse a través del ejercicio de la razón, que lo distingue de los animales. La felicidad se alcanza mediante la contemplación filosófica y la práctica de la virtud moral. Es otro eh, error también que tenemos con esto, porque el criterio de aprobación general es inadecuado, ya que falta de normas absolutas y la carencia de benevolencia y de motivación intrínseca. Lo que va a llevar que la mayoría no siempre tienen la razón. Ya la falta de normas absolutas pueden llevar a sacrificar principios éticos firmes. Bien, y aquí tenemos el cuestionario con las 5 preguntas. Bien, y vamos a pedir que la hermana Mari, eh, ¿usted leyó el Sí, resumen? ¿El resumen? no, no, leí Ya, un versículo bíblico. lea el resumen, hermana. Dice, estos sistemas éticos trascendentales, representados por Platón y Aristóteles, ofrecen perspectivas significativas sobre la ética basada en la metafísica y la búsqueda de la felicidad a través de la virtud y la realización personal. Cada uno presenta sus propias enseñanzas y críticas, construyendo al rico panorama de la reflexión ética en la historia de la filosofía. Ok, hermano. Bien, eh, encont- bien, vamos a salir un poco de acá. Voy a salir del Power. Ok. Bien, todas estas sistemas éticos son sistemas, eh, son sistemas que van por al lado, ¿ya? No atacan el problema del pecado con el hombre, del pecado del ser humano. Hay muchos cristianos, muchas religiones, hay muchas iglesias cristianas evangélicas que han adoptado ciertos, ciertos pensamientos de estos sistemas. ¿Qué me pueden decir ustedes, hermano? Aquí como palabras finales. Hermano Luis, me gustaría escucharte. ¿Me repite la pregunta, pastor? Que no. Sí, sí, Bueno, es hacer que hagamos una reflexión sobre estos sistemas que son sistemas humanos, pero que alcanzan a, no alcanzan a llegar a Dios, po, ¿cierto? No alcanzan. ¿Por qué no alcanzan? Porque no ven el problema que es el pecado del hombre. claro, desde el punto de vista del hombre natural, eh, ellos siempre van a fijar su mirada en otras cosas y no en Dios. O sea, como se dijo al principio, el hombre crea sus propios dioses para de Es alguna así, forma
para de alguna forma ellos tratar de llenar el vacío, digámoslo así, que existen en ellos. Y que, bueno, nosotros en nuestro tiempo, cuando no conocíamos al Señor, también hacíamos lo mismo. Sí, Y nos aferrábamos a algún tipo de creencia pensando que era lo correcto y que estaba bien. De eso, cuando nos confrontamos con la verdad de la Escritura, para nosotros chocante es cuando nos dicen que somos pecadores, porque claro, como seres humanos claro. nos creemos buenos y nos cuesta entender que somos malos y que por ende necesitamos de alguien que, nos, Que nos ayude desde afuera. que nos ayude desde afuera, correcto, y que nos acerque a Dios, porque Claro. por nosotros mismos no podemos. Y ahí Amén. entra Cristo. el Cristo, la persona de Cristo. Amén. Mm. Amén. Es importante, hermano, que hay dos conceptos que yo manejo, que son el concepto el concepto, ay, se me fue, te lo tenía aquí, se me fue. El concepto ya, se me olvidó, pero es algo que quería mencionar. Eh, bueno, hermanos, ya estamos terminando. Yo tenía para la próxima semana, porque nos vamos a tener clases, ¿cierto? ¿Qué le dijo el profesor? ¿Que no hay o si hay? No hay. Ya no hay. El En- 26, claro, el 26. Entonces el 26 yo había pensado darles una tarea extra, pero viendo que que van a tener que leer bastante y que son 5 temas importantes para que ustedes los respondan, les voy a dar, no les voy a dejar tarea, pero, pero sí tienen que hacer la tarea de la segunda lección. Ya, por eso no les voy a dejar tarea. Hermano, ¿qué les pareció la clase? Hermana Ida, ¿Me habla a mí, pastor? sí, ¿qué te pareció la clase? Muy buena. Sí, Sí. sí. Esos conceptos así bien, hay que estar bien atentos a todos para irlos asimilando. Bueno, pero ustedes ya han tenido clases de estas, po. Ya han tenido filosofía, ya han Sí, tenido pero varias. encontré que ética es más, es como más difícil. Sí, 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 Yo me di pero el tiempo de leer ya. y ya había contestado todas las preguntas. No sé si están contestadas bien, se las podría mandar igual. Sí, mándamela, Acabo de mándamela. escuchar que no, no va este cuestionario. No, 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 La- si va. No, 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 si va. Va este cuestionario. Lo que no va es que yo le iba a hacer una tarea extra, ya, de una lectura extra y hacer un resumen, pero eso no lo voy a hacer ahora. ya. ¿Me Sí, entiende? son O sea bastantes que, preguntas. claro, o sea, me tienen que entregar las tareas de ahora. ¿Sí? Y la próxima, el 26, o sea, antes del 26, 24, 25, ahí me tienen que mandar las otras para yo alcanzar a leerla. Entonces, hermanos, yo les sugiero que estos días, vale decir, el viernes, el sábado, el domingo, porque ya ustedes saben que el lunes empieza la semana 18. No Se acaba creo el que año. vayan a trabajar, pues. Oye, y Vinco, ¿tú cómo lo haces allá No, ni en una Perú? posibilidad. Si hay alguna actividad, pero algo esporádico. Oye, Pastor, Chuta. pero ¿sabe qué? Que antes de comentar Sí, eso dime. me quedé con ganas de decir algo. Sí, Después de dilo. escuchar todo esto, ¿sabe qué? El entender, para mí, hasta ahora, esta primera clase, lo poco que hemos visto, cuando la ética trata de regular la conducta humana, el hombre regulando la conducta humana
termina modelándola de acuerdo a lo que sucedía en el momento, a una moda. Justamente, Entonces, justamente. nunca se ajusta a Dios porque Dios tiene una vara que es perfecta, pero siempre el epicureísmo, Kant o quien sea, siempre se ajustan a al pensamiento que viene de momento, y eso conlleva un tremendo problema, porque esta clasificación de lo bueno y lo malo empieza a enancharse todo lo que es bueno y empieza a pisar el terreno de lo que es malo cuando el hombre regula en su propia ética lo que es bueno y malo, lo que es ético y lo que no es ético, lo que es moral y lo que es inmoral. Entonces es interesante porque a raíz después de escuchar las diferentes propuestas, cada una va variando en el tiempo y es un peligro. Necesitamos claramente Adiós. la ética La- divina, la ética de Dios. Sí, y te fijas que se cumple la palabra profética de la serpiente, Claro. que le dice, serás como Dios. Claro, como Dios que, como